Bueno, vamos a intentar explicar cómo se hace una salsa de tomate. Lo voy a hacer la más sencillita. Primero lavaremos los tomates, bien lavaditos. Una vez que están lavados, le quitaremos el culito así, lo apartamos, les quitamos. Vamos a poner así el Y una vez que lo tenemos así todo, previamente ya hemos calentado la sartén. Estamos al fuego, le ponemos un poco de aceite, y vamos a ir cortando los tomates. A trozos. Ya tenemos bien calentita la sartén y todos los trocitos de tomate cortado los vamos a volcar todos en la sartén. Al principio tiene que estar todo a fuego rápido. Esto se tiene que hacer a fuego rápido. Hasta que no se espese, no bajaremos el fuego, por peligro a que se nos pegue el tomate. Ahora le iremos dando vueltas y más adelante pues ya iremos echándole sal, un poquito de azúcar si es que queda un poquito ácido. A gusto, si alguien quiere, se puede echar un poquito de tomillo para que le dé un sabor campestre. Vamos a ver. Lo vamos a poner. Ahí va. Bueno, como habíamos dicho, aquí tengo casi 3 kilos de tomate. Puedo poner un poco de sal y lo dejo a fuego fuerte y lo voy removiendo. ¿Veis cómo va soltando líquido? Todo ese líquido se tiene que llegar a evaporar y quedará una salsa de tomate frita estupenda. ¿Veis? Reanudando, llevamos una media hora a fuego fuerte y removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Veis que ya tiene otra textura esto, ya empieza a estar espesito. Esto tiene que seguir hirviendo, bueno, friéndose realmente porque le hemos puesto aceitito, pero lo vamos a bajar el fuego y le vamos a dejar un rato más. Después ya pasaremos a tamizarlo para que quede fino y quitar las pepitas, pero de momento todavía no la tenemos. Bueno, ya ha pasado casi una hora, faltan 10 minutos. Esto ya tiene otra pinta, ¿lo vemos? Ya lo podemos apagar ya. El ruido este también, si no, no nos oímos. Vale. Cogeré lo siguiente, que es un pasapuré, así se le llama aquí en España, no sé. Y vamos a ir echando aquí todo y lo vamos a colar. Así hasta finalizar. Luego en la siguiente fase ya explicaré cómo se meten los tarros y se cierran al vacío para que
Nos estropea. Hemos acabado con el tomate. Hemos metido aquí todos los frascos y los mantendré hirviendo durante 25-45 minutos. Con 25 minutos es suficiente. Bueno, y ya está. A disfrutar del tomatito, que aproveche.